Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario sobre el sentido de la vida de Gustavo Bueno. Realmente este libro, El sentido de la vida, 6 lecturas de filosofía moral, es muy interesante. Es del año 1996 y realmente en la última lectura, en la lectura sexta o lección sexta, podríamos decir también, se plantea las preguntas más abstractas sobre si tiene sentido la vida humana o no. Él viene a decir que no lo tiene y no tiene un sentido predeterminado tampoco. Lo dice en este capítulo de su libro, Gustavo Bueno. Voy a comentar algunas de las cuestiones que aparecen en esta lectura, en este, diríamos, capítulo último de su libro, que es un libro extenso de más de 400 páginas. Dice en una frase lo siguiente, Gustavo Bueno: la pregunta por el sentido de la vida suele ser considerada como la pregunta más profunda de la filosofía, mundana o académica. Incluso se llega a definir al hombre como ser capaz de interrogar por el sentido del ser, de su existencia, de su vida. Así Heidegger, efectivamente. Pero bueno, esto puede entenderse también en un sentido existencialista o puramente metafísico, pero diríamos que Gustavo Bueno parte de la idea de que somos seres que nos relacionamos e interactuamos y que de esa interacción surgen también distintas modalidades de sentido, hay múltiples sentidos en la vida y el propio sentido se va construyendo con el propio desarrollo de la vida personal libre y autónoma. Porque si hubiera un sentido ya definido para todas las personas, dejaríamos de ser libres en cierto sentido. Por lo tanto, la composición de sentidos se va configurando precisamente con las decisiones propias que tomamos durante la propia existencia. En ese sentido, prefigurar ya sentidos explícitos de la vida o sentidos, diríamos, divinos, no inmanentes o trascendentes de la vida, sería caer en un reduccionismo erróneo desde la perspectiva de Gustavo Bueno, por supuesto considerando que él reafirma el materialismo filosófico también en relación con el sentido de la vida, como no podía ser de otra forma, lógicamente. Además, como también señala el propio Gustavo Bueno, sentido es un término que se utiliza con múltiples sentidos y acepciones, en múltiples acepciones, habría que decir más exactamente. Y pues hay distintas analogías, comparaciones, etcétera. Por lo tanto, podemos interpretar sentido de la vida dando a sentido el alcance, como dice también Bueno, un término absoluto. Pero entonces diríamos que adquiere una dimensión epistemológica la palabra sentido en vez de ontológica. Y también podríamos apelar a un sexto sentido que nos sea capaz de dirigir hacia ese sentido hipotético de la vida. En este sentido, por ejemplo, Henri Bergson habló de la intuición como sentido del viviente o ante el viviente frente a lo mecánico. Rudolf Otto, por ejemplo, en cambio, habló de la facultad divinatoria como órgano sentido para captar la vida divina. O, por ejemplo, Spengler habló de un tacto fisiognómico como órgano o sentido para captar lo viviente a nivel cultural o espiritual. Por lo tanto, hay muchos aspectos de lo que se puede entender por sentido y se puede también construir una idea genérica de sentido. Y eso lo realiza también el propio Gustavo Bueno en este capítulo. También es verdad que el sentido puede interpretarse en muchas ocasiones como el fin de un movimiento, de una acción, de un proceso, pero un fin que es inmanente a la propia realidad humana, a la propia vida humana, y que no es exterior a este proceso. En ese sentido, pues se descartan cualquier tipo de sentido teológico o de sentido trascendente, porque eso sería algo falso, algo inventado y que no responde a una realidad física, a una realidad fenoménica, podríamos decir. También se puede aplicar la idea de sentido a la ontología de la vida humana. Sería la aplicación de idea de sentido ontológico a la existencia de las personas. Por otra parte, también pues está la idea de sentido de la vida biológica, no solamente en el sentido más abstracto de la vida humana, y por supuesto se puede aplicar la idea de sentido a las biografías. Por ejemplo, hay numerosas obras que realizan un tratamiento biográfico de distintos pensadores, etcétera, las vidas paralelas, por ejemplo, de Plutarco y de otros escritores o filósofos, etcétera. Realmente, pues también se puede entender el sentido en el aspecto de comportamientos, de conductas. Diríamos, si analizamos los actos o las conductas,
dados en la vida humana, pues eso también hay que valorarlo de una manera diferente a cómo se valoran las cuestiones científicas, como es natural. Por lo tanto, también habría una especie de sentido de la vida de la humanidad, aparte del sentido de la vida humana concreta, etc. Hay muchas formas de sentido, por tanto, y podemos considerar que la verdad es una de las cuestiones fundamentales que hay que tratar cuando se habla de la idea de sentido, porque tenemos que buscar un significado a la vida que sea real, que sea verdadero, que no sea fantasioso, que no sea erróneo, falso, porque de esa manera nos desviaríamos de lo que realmente deseamos hacer en la vida. Por lo tanto, todo esto son matices que podemos añadir a la idea de sentido. En ese aspecto, también es verdad que en el ámbito de la fenomenología de la religión se ha tratado de la idea de religación y sus 4 géneros. También la idea de religación la utiliza, por ejemplo, otro filósofo como es Xavier Zubiri en sus obras metafísicas, con un significado pues, muy matizado. Y, por ejemplo, el propio, bueno, lo cita, dice, algunos en España, Xavier Zubiri dice, han intentado, movidos por intereses ideológicos confesionales, o sea, religiosos cristianos, por el personalismo cristiano, por un cristianismo filosófico, utilizar la idea de religación para definir filosóficamente a la religión en cuanto dimensión trascendental del ser humano, aprovechando la etimología tradicional que enseñaron, dice, bueno, Lactancio y otros, según la cual religio significará religatio. De este modo, señala también, bueno, la tesis que anteriormente hemos formulado sobre el sentido de la vida humana sí tiene sentido, es porque es una realidad religiosa o religada, para ser más exactos, se podría reexponer de este modo, la vida humana tiene sentido, es por la religión, o si la vida humana tiene sentido, es por la religión. En ese sentido, pues él mismo cita a Zubiri y Gustavo Bueno diciendo, por su religación, dice Zubiri, el hombre se ve forzado a poner en juego su razón para precisar y justificar la índole de Dios como realidad, entendido a la divinidad o lo divino como real. La realidad de todo es lo divino, por lo tanto, en ese sentido, pues la razón humana está en conexión con la realidad material del mundo, que a la vez es una realidad divina. Pero desde la perspectiva de Gustavo Bueno, estas conclusiones de Zubiri son puramente ideológicas, sin fundamento objetivo, sin fundamento real o empírico. En cualquier caso, podemos estar de acuerdo en que la religión es una forma de religación, de unión a lo divino o de integración con lo divino en cierto sentido. Y pues hay más interpretaciones acerca de la religación, por supuesto. En ese sentido, se puede considerar también que las teorías de la religación podrían tener como núcleo la religación del hombre con la cultura, la unión del hombre con la cultura, etc. En ese sentido también hay distintas formas de religación, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en la parte última del libro, donde habla Gustavo Bueno del sentido de la vida como proceso dialéctico. Porque diríamos, como dice Bueno, que el sentido de la vida, en tanto se toma como algo superponible a la vida personal, hay que atribuírselo al individuo, pero solo en función de la persona. En efecto, porque hay muchas formas de vivir, muchos patrones de conducta que unos individuos pueden adoptar de una manera o de otra, pueden escoger unas formas de vida u otras, cambiarlas, y también pues entender la cultura de diversas formas o diríamos desarrollarla de distintos modos también, y de esa manera se moldean como personas. Por lo tanto, hay muchas formas de dar sentido a la vida que son a veces pues muy diferentes, muy diversas. Y eso, por supuesto, hay que entenderlo y valorarlo en lo que significa. En ese sentido, también hay que tener en cuenta la función de los genes en la búsqueda del sentido y en la configuración del sentido también. Además, pues podemos decir que la sociedad y la cultura moldean al individuo en cierta medida y pues es verdad que a veces puede ser difícil derivar del individuo humano simplemente el sentido de una vida personal, porque hay numerosos sentidos virtuales
y es preciso pues asignar alguno a cada individuo, o el individuo puede considerar que son más válidos unos sentidos que otros. Por lo tanto, el concepto del sentido de la vida es un concepto dialéctico desde la perspectiva del materialismo filosófico de Bueno, porque es verdad que la definición del sentido humano depende de tener en cuenta distintos aspectos y otros no tenerlos en cuenta. Y en ese aspecto, pues hay un espacio de libertad para el ser humano, ya que puede escoger entre distintas formas de vida, distintos sentidos diferentes, a veces opuestos incluso, y en ese sentido los significados de la vida pueden ser muy diversos según el carácter de cada sujeto, según los intereses de cada persona, etc. Y no hay una única forma de sentido aplicable a todo el género humano. Eso también lo señala el propio Gustavo Bueno en la parte final del libro. Por lo tanto, incluso pues él aplica la ironía y dice lo siguiente, Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿y no nos causa estupor escuchar de labios de un músico glorioso que su vida, el sentido de su vida, es su contrabajo? Y sigue diciendo, escribiendo, bueno, su vida tendría sin duda sentido si la fórmula fuera verdadera, pero la tendrá en grado tan lineal e ínfimo como pudiera tenerlo la vida de un artesano que por vocación innata o espontánea y para dar sentido a su vida de cada día se dedicase a fabricar con invencible tenacidad burocrática 10 vasijas de barro diarias perfectas. Cabría afirmar que el sentido global de esa vida no tiene un rango mayor si es que pudiera ser definido por el objetivo de llegar a formar una colección de 80.000 vasijas perfectas. En ese sentido, pues realmente puede haber distintos tipos de trayectorias vocacionales, espontáneas, y pueden conferir un sentido a la vida, pero sería un sentido muy próximo, como señala también Gustavo Bueno, al automatismo. Y luego hay grados más elevados de sentido de la vida que pues dependen de decisiones personales y hay en efecto una indeterminación de raíz. Por tanto, desde el planteamiento de Gustavo Bueno, el sentido de una vida no está asegurado a priori, previamente a la experiencia, sino que solo puede ir resultando del proceso de desarrollo de la experiencia de la vida humana. En ese sentido, pues sería un poco como aplicar una imagen metafórica teatral y podemos decir que el sentido de la vida personal, desde el materialismo filosófico, solo puede ser escrito por el propio actor que se pone la máscara para salir a escena. Un actor, por tanto, que se convierte en autor de su propia vida y como tal puede ofrecer un texto original interesante, vulgar o un simple plagio. En función de la calidad de su texto, de su interpretación en la vida, las personas dan un mayor o menor sentido a su vida y también hay que decir que el sentido de la vida para Gustavo Bueno es interpersonal. Será preciso, por lo tanto, tener en cuenta la existencia completa del individuo para darle un sentido global a su vida. En ese aspecto, pues también hay que tener en cuenta la influencia de otras personas en la vida de cada sujeto y por eso diríamos la insistencia en que el sentido de la vida también es interpersonal, no es algo puramente subjetivo e individual. De hecho, la formación que tiene cada persona deriva de un contexto social y cultural, de la apropiación de contenidos culturales, de un bagaje cultural que se forma a través pues de la escuela, del colegio, de la formación de la enseñanza media, de la universidad, etc. Y en ese sentido también el sujeto forma su propia vida o constituye su propio sentido vital con la lectura, con la contemplación artística, con la acción creativa que puede realizar si así lo considera, etc. En ese sentido, la creatividad, por ejemplo, es algo muy importante para desarrollar un mayor sentido de lo que entendemos por vida. Por ejemplo, el mismo Gustavo Bueno habla de Alejandro Magno y dice, el sentido de la vida de Alejandro Magno, se pregunta, ¿terminaba realmente en los bárbaros en cuanto a hermanos de los helenos o bien terminaba en el corto número de parientes, amigos o súbditos que le rodeaban y le impulsaban a su política universal, como podían haberle impulsado a recluirse en Macedonia? Pues diríamos que el significado de la vida de Alejandro Magno era ser un gran conquistador, un gran general y helenizar la mayor parte del mundo conocido de su época,
algo que él quería realizar, a pesar de que Aristóteles no estaba de acuerdo con ese planteamiento universalista del propio Alejandro Magno, y al final realizó ese impulso universalista helenizante de gran parte de Asia, y pues eso dio lugar a una nueva forma de mundo y de vida. En ese sentido, pues el sentido de la vida se plasmó en el imperio helenístico que creó el propio Alejandro Magno. En definitiva, hay varias cuestiones que habría que decir para establecer varias conclusiones en relación con el análisis del concepto del sentido de la vida. La primera viene a establecer el propio Gustavo Bueno, negativa, y dice, bueno, es gratuito entender el sentido de la vida como una orientación que hubiera de venir de fuentes desconocidas o infinitas, desde un noumeno incógnito. Eso no es cierto, no es verdadero y es algo inventado. Por lo tanto, es una conclusión negativa. La segunda conclusión sería afirmativa, según Gustavo Bueno, y consistiría en partir del significado pleno que pueden alcanzar los sentidos positivos. El concepto de vida, por tanto, se configura, se va formando en el plano fenoménico operatorio, en el plano de la vida cotidiana de cada día, con decisiones, con acciones creativas, con aprendizajes, también con diálogos, con conversaciones, con lecturas, etc. Y también con recuerdos, con ideas creadas, etc. En ese sentido, también con los procesos de invención, por ejemplo, de nuevos métodos para pintar muros o de descubrimiento, o llegar a dominar determinados juegos, como por ejemplo el ajedrez. Eso sería darle un significado positivo a la vida. Y la tercera conclusión, según Gustavo Bueno, sería limitativa de la conclusión segunda, sería, aun cuando el sentido de la vida sea un concepto que haya que configurar en el plano fenoménico operativo, sin embargo, no siempre es claro, transparente, diáfano, sino que puede ser complejo porque puede haber subsentidos que conforman un sentido mayor o menor, y aparte que el sentido puede cambiar en el proceso de la vida, diríamos en la trayectoria biográfica de cada sujeto, de cada individuo. En ese sentido, a veces no se tienen ideas demasiado claras sobre el sentido de la vida, y en otras ocasiones pues ese sentido va adquiriendo pues una mayor claridad. En cualquier caso, desde la perspectiva de Gustavo Bueno, la vida tiene el sentido que queramos encontrarle. Por lo tanto, hay infinitos sentidos posibles para la vida, en función, yo creo que, de los deseos personales del sujeto, de los planes personales, de los sueños y de las intenciones que tiene el sujeto, de los deseos personales también, y ahí puede configurar infinita cantidad de sentidos diferentes. Y de ellos puede escoger los que más le llenen a nivel anímico, a nivel intelectual y a nivel voluntario, desde una perspectiva voluntaria. Por lo tanto, diríamos que hay diferentes sentidos, y el sentido va surgiendo de la acción de los propios actos de los sujetos que viven, de los sujetos que tienen un pensamiento dinámico, una acción dinámica en la vida, y que van creando nuevos significados con sus acciones, con sus decisiones, con sus actos. Por lo tanto, pues realmente también, a pesar de esto, la gente cuando llega a una edad madura a veces considera que la vida no tiene sentido, no tiene un sentido en abstracto, tiene el sentido que nosotros le queramos dar. Y en eso insiste también el propio Bueno de una forma pues muy acertada. Con este tipo de consideraciones creo que he explicado suficientemente el planteamiento de Gustavo Bueno acerca del sentido de la vida diríamos, en una consideración genérica, abstracta, podríamos decir casi cuasi metafísica, pero que es relevante para explicar la idea de sentido. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.